Imagine sumergirse en una narrativa tan profunda que no solo cuenta una historia, sino que transforma la forma en que ves la vida. Hoy tendrá acceso a un informe que pasa por siglos, cargado de una verdad capaz de sacudir incluso los corazones más escépticos. No es solo otro texto antiguo, es una invitación a presenciar, con los mismos ojos del alma, el momento en que lo divino tocó la tierra. Hay 2 milenios, en una región marcada por conflictos y esperanza, un hombre común, un pescador con manos calentadas y corazón ardiente, registró lo que ningún otro se atrevió a revelar con tanta intimidad. John, el discípulo que descansó al lado del Maestro, que escuchó sus suspiros y vio sus milagros de cerca, no solo describió hechos. Abrió una puerta para que veas más allá de lo visible, para sentir el peso de la luz que rasgaba la oscuridad y se convirtió en un hombre. Si usted, como yo, cree que estas palabras no son meras letras en un pergamino, sino un eco vivo de la voz de Dios que habla directamente a su tiempo, luego deténgase por un momento. Antes de seguir, permita que esta verdad resuene contigo. Porque lo que viene a continuación no es solo una lectura, es una fecha. Todo comenzó con anticipación. Antes de que la primera estrella brillara, antes de que el silencio se rompiera por el primer aliento de la vida, ya era el que era la esencia de la creación. En él, cada átomo, cada respiración, cada destino encontró su propósito. No era solo una fuerza distante, era la vida palpitante en la oscuridad, una luz que la oscuridad nunca podría apagarse. Y luego, como un rayo que corta la noche, un hombre vino del cielo. No para ser adorado, sino para señalar el camino. Juan el Bautista, con su voz ronca de un profeta, gritó en el desierto: «Prepárate. Él viene, el que es más grande que yo, más grande que todo lo que ha existido». No era la luz, sino la antorcha que iluminaba el camino hacia la verdad que vendría. El mundo, sin embargo, no lo reconoció. Su propia creación le dio la espalda. Pero para aquellos que lo recibieron, aquellos que, contra toda la lógica, abrieron sus brazos a esta luz, recibieron un regalo inigualable, el derecho a convertirse en niños no por herencia de sangre o por esfuerzo humano, sino por un nacimiento sobrenatural, directamente del corazón de Dios. Y lo imposible sucedió. El Eterno, que sostiene todo, descendió. No como un rey lejano, sino como uno de nosotros, carne, huesos, risas y lágrimas. John estaba allí. Él vio. Jugó. Y ahora, con palabras que se queman como fuego, nos invita a ver esta gloria, una gloria que desborda la gracia y la verdad, capaz de transformar incluso el corazón más duro. Los líderes religiosos intrigados fueron a Juan el Bautista exigiendo respuestas. ¿Quién eres? ¿Eres el Mesías? ¿Y Laiche? ¿El profeta prometido? No se inclinó ante la presión. Con la simplicidad de quien sabe su misión, respondió: «Soy solo una voz que llora en el desierto, prepara el camino para él». Y cuando insistieron, preguntándose por qué bautizó si no era importante, John los silenció con una verdad aguda: «Bautizo con agua, pero entre ustedes está el que no conoces». Fue en Bethany, a orillas de Jordania, donde abrió el cielo. Juan vio a Jesús acercarse, y tomado por una revelación, exclamó: «Mira. Es el Cordero de Dios, el que lleva sobre sí mismo los pecados del mundo». No lo conocía antes, pero el Espíritu descendió como una paloma, confirmando: «Este es el Hijo de Dios». 2 de sus discípulos, al escuchar esto, no dudaron. Dejaron todo atrás y siguieron a Jesús. Cuando los vio, se volvió y preguntó: «¿Qué buscas?». Ellos, llenos de una sede, no pudieron nombrar, respondieron: «Maestro, ¿dónde vives?». Y Jesús, con una invitación que cambiaría su vida, simplemente dijo: «Ven y mira». Esos hombres pasaron el día con él. Uno de ellos fue André, quien corrió para encontrar a su hermano Simón: «Encontramos al Mesías». Y cuando Simón llegó ante Jesús, el Maestro se miró profundamente en sus ojos y declaró: «Eres Simón, el hijo de Juan. Pero de ahora en adelante, se llamará Pedro, la roca». Al día siguiente, Jesús se fue a Galilea. Allí encontró a Felipe y lo llamó con 2 palabras que lo cambiarían todo: «Sígueme». Felipe indudablemente buscó a Natanael y anunció: «Encontramos a uno de los cuales Moisés y los profetas hablaron. Es Jesús, de Nazaret». Natanael, escéptico, dijo: «¿De Nazaret? ¿Puedes salir de allí?». Felipe no discutió. Él solo respondió: «Ven a ver». Cuando Natanael se acercó,
Jesús lo sorprendió, hay un hombre en el que no hay error. Sorprendido, Natanael preguntó, ¿cómo me conoces? Y Jesús reveló, incluso antes de que Felipe te llame, te encontré debajo de la higuera. Fue suficiente. Natanael cayó en Adjuele y dijo, Maestro, eres el Hijo de Dios. Eres el Rey de Israel. Jesús sonrió y dijo, ¿crees porque dije que te vi debajo de la higuera? Verás las cosas mucho más grandes que esto. Y luego, con una autoridad que solo el cielo podría dar, hizo una promesa que hacía eco de la eternidad. Verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que se elevan y bajan sobre el Hijo del Hombre. Una promesa que no era solo sobre el futuro, sino una revelación de quién era realmente. Los vínculos entre el cielo y la tierra. La única forma en que se reduciría la gloria divina para transformar la humanidad. Y luego, como si el tiempo en sí se doblara a su presencia, 3 días después de esas palabras que sacudieron a Natanael, llegó una invitación. No fue una llamada, fue una señal. En Cana de Galilea, un pueblo modesto donde la vida diaria se mezcló con lo sagrado, un matrimonio estaba a punto de convertirse en la etapa del primer milagro público de Jesús. Su madre, Mary, estaba allí, y con ella, los discípulos recién arrestados, todavía con los ecos de las promesas divinas resonantes en sus corazones. Todo salió bien, para que sucediera lo impensable. El vino ha terminado. No era solo una falta de bebida, era una sombra de alegría, una vergüenza que amenazaba con empañar la celebración. Pero Mary, con la intuición de aquellos que ya habían visto lo sobrenatural moviéndose en manos de su hijo, se acercó a él y dijo, con una simplicidad que tenía fe, ¿no tienen más vino? Jesús respondió de una manera que solo aquellos que conocen los diseños eternos podrían entender, mujer, ¿qué tengo contigo? Mi tiempo aún no ha llegado. Las palabras que, a primera vista, sonaban como una negativa, pero que, de hecho, eran el preludio de algo mayor. Porque cuando Dios actúa, no se limita a lo esperado, redefine lo posible. Y luego, sin más explicación, Mary recurrió a los sirvientes y dio una orden que cambiaría todo. Haz todo lo que te dice. 6 tallas de piedra, cada una capaz de contener entre 80 y 120 litros, estaban allí, rayos sagrados utilizados para los rituales de purificación de los judíos. Jesús los miró y dio una instrucción que, a los ojos humanos, no tenía sentido: llena la embarcación. Los sirvientes obedecieron, llenándolos al límite. Luego llegó el segundo pedido, aún más intrigante: ahora toma un poco y lleva a la sala maestra. Imagine la escena: agua pura, incolora, sin sabor, que se le trae al hombre responsable de juzgar la calidad del vino. Un gesto que, para la lógica humana, sería una invitación para ridiculizar. Pero cuando la sala maestra demostró de ese líquido, su rostro se iluminó. Cada hombre primero pone el buen vino y cuando los invitados han bebido mucho, entonces sirve al inferior. Pero has mantenido lo mejor hasta ahora. Lo imposible había sucedido. El agua se había convertido en el vino más excelente, no cualquier vino, sino uno que superó todo lo que se había servido antes. ¿Y el más sorprendente? Solo los sirvientes lo sabían. La gloria de Dios se manifestó en secreto, revelado solo a aquellos que, en una simple obediencia, habían testificado el milagro. Esa fue la primera señal. No es un espectáculo para las multitudes, sino una revelación íntima, un sello divino sobre la autoridad de Jesús. ¿Y tus discípulos? Los marcó para siempre. Su fe, ya despertada por las palabras del Jordán, ahora ardía con la certeza de que estaban ante alguien que no solo hablaba del cielo, sino que trajo al cielo a la tierra. Y luego, como tal vez cada paso es parte de un avión más grande, Jesús descendió a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Allí, durante unos días, la rutina parecía común, pero nada era común cuando estaba presente. Porque la Pascua se acercó. Y Jerusalén, la ciudad santa, estaba esperando una reunión que sacudiera sus estructuras. Mientras que John el Bautista, esa voz que lloraba en el desierto, ahora estaba atrapada en las sombras de una cárcel, sus palabras aún resonaban como un eco que no se apaga. Sus inquietos discípulos se volvieron ante un dilema: el maestro que siguieron estaba encadenado, pero el que John había anunciado ganó multitudes a orillas del mismo Jordán. Rabino, el de los cuales dijiste que era el Cordero de Dios, he aquí que todos van a él. Orine.
Rugunta era más de un informe, fue un grito de perplejidad, una crisis de fe disfrazada de curiosidad. Pero Jon no era un hombre de menor envidia. Con la claridad de aquellos que han visto el cielo abierto en las aguas, él respondió como aquellos que nos desataban de una misión cumplida. Nadie puede recibir nada si no se le da del cielo. Escuchaste mi testimonio por sí mismos, no soy el Cristo, sino lo que lo hace, como la voz que precede al rey. Y luego, con la poesía de un profeta que sabe que su tiempo se está desvaneciendo, pintó la escena nupcial que solo los ojos de la fe podrían ver. El novio es el que tiene a la novia. El amigo del novio, sin embargo, está allí para escuchar su voz. Era hora de disminuir. No por derrota, sino por diseño. Debería estar creciendo y disminuyo, dijo, como quien entrega el cetro después de abrir las puertas. Porque Jon sabía, el que viene de las alturas no habla como los hombres de la tierra. Mientras que los fariseos median las palabras y las posiciones disputadas, Jesús no mediaba al espíritu. Dios le había dado desconocido. El Padre lo amaba. Todo estaba en sus manos. Y la elección era clara como el sol del mediodía, el que cree en él tiene vida eterna, quien lo rechaza lleva con él la sombra de un juicio que no se apaga. Los rumores llegaron a los oídos de los fariseos, y los celos religiosos encendieron sus antorchas. Este hombre bautiza más que Jon. Aunque, de hecho, los discípulos fueron quienes hundieron a las personas en las aguas, Jesús solo las transformó. Pero el maestro no detuvo las disputas. Cuando la oposición se levantó, simplemente se volvió hacia Galilea, porque había un camino que ni la envidia ni la política podían desviar. Y este camino pasó por Samaria. Al mediodía, cuando el sol quemó la tierra e incluso las sombras se escondieron, Jesús se sentó al borde de un antiguo bien, donde Jacob, siglos antes, habían saciado sus rebaños. Cansado del viaje, pero nunca del trabajo, estaba esperando. No por casualidad. Porque allí, donde la historia de Israel se entrelazaba con la sed humana, vendría una mujer, no solo una lanzadora sino el peso de una vida fragmentada. Cuando ella lo vio, la sorpresa fue inmediata. ¿Cómo estás, ser judío, me pide que riegue? La pregunta era un muro, siglos de desconfianza, prejuicio y divisiones religiosas aumentaron entre ellas. Los judíos no hablaron con los samaritanos. Mucho menos bebido de su cantís. Pero Jesús no vino a respetar las paredes, veo que las derrocaré. Si conoces el regalo de Dios y que te habla. Su voz no era de súplica, sino de invitación. Te pedirías que vivas. Ella se rió, o casi. Señor, ni el cubo que tiene, y el pozo es profundo. ¿Es usted más grande que Jacob, quien nos dejó esta herencia? Pero Jesús no habló de pozos de piedra. Habló de un resorte que surge donde se dobla el alma más seca, quien beba este agua volverá a tener sed. Ella quería esa agua. ¿Quién no querría? ¿Quién no se cansó de volver al mismo pozo, con el mismo lanzador, la misma sed? Dame esta agua, para que ya no me guste la sed de venir aquí. Pero Jesús no ofrece atajos. Ofrece la verdad. Ve, llame a tu esposo. Un orden simple, que hirió una herida. No tengo marido. Dijiste, no tienes marido. Porque 5 ya lo han hecho, y este ahora no tiene el tuyo. ¿El choque? El reconocimiento. Señor, veo que eres un profeta. Porque solo aquellos que ven más allá de las máscaras pueden nombrar lo que todos esconden. Y luego, como alguien que encuentra una violación en la armadura, lanzó la pregunta que dividió a su gente de él. Nuestros padres adoraron en esta montaña, usted, en Jerusalén. ¿Dónde está la verdad? Jesús no eligió los lados. Reveló el corazón del Padre, llega el momento, y ha llegado, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No más en colinas o templos, sino donde sopla el Espíritu. Porque Dios no es un lugar, es una reunión. Y la salvación, incluso si vino de los judíos, no pertenecía a las paredes, sino a aquellos que lo buscaron con sinceridad. Apenas se atrevió a respirar, sé que viene el Mesías. Cuando llegue, Él nos enseñará todo. Y luego, las palabras que cambiarían no solo en su día, sino también en su eternidad, yo lo soy. El que habla contigo. En este punto, los discípulos regresaron, confunde, tal vez escandalizado. Pero nadie se atrevió a cuestionar.
Porque cuando Dios habla, incluso las preguntas están en silencio. La mujer, sin embargo, no se quedó en silencio. Dejó el lanzador, símbolo de su rutina rota, y corrió. Ven. Un hombre me dice. ¿Y todo lo que he hecho? ¿No es eso Cristo? Y vinieron. No por curiosidad, sino para un testimonio que ardía como fuego en paja seca. Mientras tanto, los discípulos le ofrecieron comida. Pero Jesús sonrió, como quien ya estaba bancando: tengo una comida que no conoces. ¿Alguien te ha traído algo? Señaló a los campos de oro, maduro para la cosecha. ¿No dices que todavía quedan 4 meses? Porque te digo, levanto los ojos. La cosecha ya es blanca. Porque el trabajo no era suyo. Fue quien sembró la palabra antes del tiempo. Eran solo sugerentes, recogieron lo que otros, como John, habían plantado con lágrimas y gritos. Y los samaritanos creían. Primero para su informe. Entonces, por tus propias palabras. Ya no lo creemos solo por lo que dijiste. Lo escuchamos nosotros mismos, y sabemos que este es, de hecho, el Salvador del mundo. 2 días fueron suficientes para transformar una ciudad. Porque cuando llega el reino, no hay un pozo profundo, no hay historia demasiado rota, ni enemigo demasiado arraigada. Solo hay agua viva, y una sed que solo puede satisfacer. Luego se fue. Hacia Galilea, donde incluso lo recibirían, no por su mérito, sino por la fama de lo que había hecho en Jerusalén. Porque incluso los corazones más duros se doblan cuando la gloria se manifiesta. Y en Cana, donde el agua se había convertido en vino, un oficial del rey cayó a sus pies. Abajo, antes de que mi hijo muera. La súplica de un padre. La oportunidad para otro milagro. Porque el trabajo no se detuvo. La cosecha continuó. Y el mundo aún no lo sabía, pero estaba a punto de ver que incluso la muerte no resistiría su voz. ¿Señales? Necesita señales, como si Fight fuera un contrato a negociar. La voz de Jesús cortó el aire, no con desdén, sino con una verdad que expuso la fragilidad humana. Si no ven maravillas, no lo creerán. Pero allí, en ese oficial del rey, había algo más allá de la duda, hay una desesperación que trasciende la lógica. Señor, baja antes de que mi hijo muera. No fue una ganga. Era el grito de un hombre que ya había agotado todas las esperanzas, pero una que hablaba y creó obedecía. Y luego, la respuesta que cambiaría todo, no con un gesto teatral, no con un descenso apresurado, sino con una palabra. Ve. Tu hijo vivirá. 4 sílabas. 4 sílabas que llevaban el peso de la eternidad. El oficial podría haber cuestionado, podría haber requerido pruebas inmediatas. Pero no. Él creía. Y en fe, se fue. El camino de regreso debe haber sido una tortura de expectativa. Cada paso, una oración silenciosa. Cada sombra, un presagio. Hasta que, en el horizonte, los sirvientes corren, óxido iluminado, voz temblorosa: vive tu hijo. El padre no preguntó cómo. Preguntó cuándo. Y la respuesta fue un golpe de precisión divino: ayer, a la 7ª hora, la fiebre lo dejó. El mismo tiempo que el que no necesitaba estar presente habló, y la muerte se retiró. No por casualidad. No por suerte. Por autoridad. Y allí, en esos pabellones de una casa en Galilea, no fue solo un niño que revivió, fue una familia entera que cayó en la adoración. El segundo signo. La segunda advertencia. Porque el reino no avanza en secreto. Y luego Jerusalén de nuevo. La ciudad que mató a los profetas, pero no podía contener a quien vivía la profecía. Al lado de la puerta de la oveja, simplemente, casi irónico, un lugar donde se llevaron las ovejas al sacrificio, ahora protegía al cordero que elegiría su propio altar. Allí, el tanque de Betesda, una muestra de desesperanza disfrazada de esperanza. 5 pabellones. 5 cobertizos de dolor. Los hombres, o lo que quedaba de ellos, atados como leña seca, esperando un milagro que dependiera de la suerte, la velocidad y un ángel que nunca se mostró. 38 años. 38 inviernos de inmovilidad. 38 veces el sol sale y pone el mismo cuerpo paralizado, la misma camilla, la misma excusa: no tengo nadie. Hasta que llegó.
No con trompetas, no con un ejército de ángeles sacudiendo aguas. Con una pregunta, ¿quieres ser sanado? La respuesta del hombre no fue un sí. Fue una confesión de derrota: Señor, no tengo a nadie que me ayude. Como si la curación dependiera de los brazos humanos. Como si el que estaba antes que él no fuera en el brazo del Señor extendido. Y luego, sin ceremonia, sin ritual, después de poder puro: levántate. Toma tu camilla. ¿Y camina? 38 años de parálisis rota en un momento. Músculos que nunca sabían la fuerza, de repente obedeciendo. Los huesos que solo conocían el peso de la inercia, ahora apoyando el cuerpo. Y el hombre caminando. No fue laminado. No tropezó. Caminó. Porque cuando el que dijo hay luz habla, incluso los nervios muertos escuchan y obedecen. Pero era sábado. Y para los guardianes de la ley, Mercy fue una transgresión. No se permite llevar la camilla. Como si la camilla, símbolo de su antigua esclavitud, es más importante que el milagro. Como si su religión fuera mayor que el Dios que la había instituido. El hombre curado, aún aturdido por gracia, trató de explicar: lo era. El que me dijo, caminar. Pero Jesús ya no estaba allí. Porque la luz no se detiene para ser juzgada por la oscuridad. Más tarde, en el templo, donde se ofrecieron los sacrificios, pero los corazones, no, Jesús lo encontró. No recibir gloria, sino advertir: he aquí, ya lo eres. No vea más, para que no suceda peor. Porque la curación física era una señal. El verdadero milagro era el alma libre de la condena. Y luego la furia. Porque el hombre le dijo. Porque la verdad siempre expone la hipocresía. Se curó el sábado. Como si Dios descansa para ser Dios. Como si la compasión tuviera tiempo. Jesús no se defendió a sí mismo. Declaró la guerra: mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo. Una declaración que no dejó espacio para la mitad de las palabras. Una igualdad que los fariseos no pudieron tolerar. Porque si él era el mismo que su padre, entonces no eran dueños de la ley, eran esclavos de la ceguera misma. Y así, la oración fue transmitida en sus corazones incluso antes de abrir la boca: tuvo que morir. No porque rompe el sábado. Por ser quien era. Porque atreverse a decir que Dios no era un concepto lejano, sino un Padre. Esa vida no estaba en las Escrituras, sino en él. Moisés, a quien veneraron tanto, había escrito sobre él, y aún así, prefería la sombra a la sustancia. Estudias las Escrituras porque piensan que tienen vida eterna en ellas, pero testifican de mí. Y sin embargo, no quieren venir a mí para tener vida. ¡Qué ironía tan trágica! Tenían la palabra viva delante de ellos y eligieron el papel muerto. Pero la multitud no esperaba teólogos. Esperé pan. Y cuando Jesús subió a la montaña y vio el mar de caras hambrientas, no vio un problema logístico. Vio la oportunidad de revelar al Padre. ¿Dónde compraremos pan para que coman? Felipe, pragmático, estimado: 200 denari, el salario de 200 jornadas hábiles, para una escasa pieza para cada uno. André, optimista, trajo a un niño: 5 panes, 2 pescado. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Fue todo. Porque cuando Dios se multiplica, la escasez se queda. Jesús no rezó por más pan. Agradeció lo que tenía. Y en esas manos, lo mismo que dio forma al universo, un pan se convirtió en un banquete. 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, comieron hasta que se cansaron. Y cuando recolectaron los restos, 12 canastas. Uno para cada tribu de Israel. Un recordatorio: donde hay hambre, proporciona. Donde falta, se desborda. Porque el Dios que alimentó a Israel en el desierto todavía se alimenta. El Dios que abrió el mar todavía abre formas. Y el Dios que resucitó a Lázaro todavía llama a los muertos a la vida. La pregunta no es si puede. Es si lo deja. Los fragmentos de esos 5 panes de cebada, un milagro de un milagro que se sentó miles, todavía estaban frescos en manos de la multitud cuando un murmullo se alzaba como fuego en paja seca: este es el profeta, el que vino a venir. No fue solo la admiración. Era el reconocimiento de que el Dios que alimentó a Israel con maná en el desierto ahora estaba allí,
en carne y sangre, multiplicando el pan con sus propias manos. Pero Jesús no llegó a ser coronado por hombres. Llegó a la corona eternidad en sus corazones. Y cuando la multitud, inflamada por el entusiasmo, trató de arrastrarlo a la fuerza para convertirlo en rey, se retiró a la montaña. Para el reino que vino a establecer no representa espadas o aclamación popular, sino por la rendición de cada alma que lo reconoce como Señor. Mientras la noche cayó sobre el mar de Galilea, sus discípulos, solos en el bote, lucharon contra las olas y el viento opuesto. Habían remado millas, 4 o 5, cuando en la oscuridad vieron que algo se acercaba en las aguas. No era un fantasma. Era el mismo Jesús, pisando el caos como un terreno firme. Soy yo. No tengas miedo. 2 palabras y el terror se han convertido en adoración. En el momento en que lo recibieron en el bote, el viento en silencio, y llegaron al destino más rápido que la lógica permitida. Pero la multitud no se rendiría tan fácil. Al amanecer, se dieron cuenta, no había otro bote, el que partieron los discípulos. Jesús no estaba con ellos. ¿Dónde estaba él? La pregunta ardía como brasas. Hasta que, como un eco de provisión divina, otros barcos llegaron de Tiberias, al igual que el lugar donde, el día anterior, miles habían sido marcados con pan multiplicado. No fue una coincidencia. Fue una invitación. Y ellos aceptaron. Cruzaron el mar, persiguiendo al que sació su hambre física, sin saber que había llegado a satisfacer un hambre mucho más profundo. Cuando lo encontraron en Capernaum, la pregunta era sencilla: Rabino, ¿cuándo llegaste aquí? Pero Jesús no llegó a responder curiosidades. Llegó a desentrañar corazones. No me buscas, no porque vieras señales, sino porque has comido pan y te pusiste atado. Una advertencia solemne: no están contentos con lo que perece. No pases tu vida corriendo después de lo que me enfríe solo un día. Trabaja para la comida que queda para la vida eterna, ese que el Hijo del Hombre les dará. Porque el pan real no está hecho de harina. Está hecho de Dios. Insistieron: ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Como si la salvación fuera una lista de tareas. Como si la eternidad pudiera ser conquistada por el esfuerzo humano. Jesús cortó la ilusión con una verdad simple y devastadora: la obra de Dios es esta, creer en la que envió. No es lo que haces. Es en quien confías. Pero el corazón humano es terco. ¿Qué señal nos darás a creer? Nuestros padres comieron maná en el desierto. Como si el pasado pudiera contener lo que Dios estaba haciendo ahora. Jesús los confrontó: no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien da el pan verdadero, quien se va del cielo y da vida al mundo. Preguntaron: Señor, siempre danos este pan. Y luego, la revelación que dividiría la historia en antes y después: soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, quien crea en mí nunca tendrá sed. Silencio. Porque no estaba hablando de comida. Estaba hablando de ti mismo. El Dios que alimentó a Israel con maná ahora ofrecido como un alimento eterno. No es un pan que se desmorona, sino una vida que no termina. No es una comida, sino una unión. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Las palabras fueron difíciles. Incomprensible para las mentes terrenales. Pero la verdad no se inclina ante nuestra limitación, ella nos invita a trascender. Muchos retirados. Esto es demasiado. ¿Quién puede escuchar tal cosa? Y se habían ido. Porque seguir a Jesús no es un paseo. Es una rendición. Está cambiando lo que entiendes por lo que es. Pero los 12 permanecieron. Y cuando Jesús los miró a sus ojos y preguntó: ¿también quieres irte? Peter respondió con la única respuesta que tiene sentido cuando te apoyas contra lo divino: Señor, ¿a quién lo haremos? Tienes las palabras de vida eterna. Creemos y sabemos que eres el Santo de Dios. Sí, incluso allí, entre los 12, había un traidor. Pero la traición de Judas no anula la fidelidad de Cristo. Porque no llegó a ser servido, sino para rendirse. No para ser aclamado, sino para ser comido, el sentido más profundo de la palabra: absorbido, asimilado, hecho parte de quienes lo reciben.
Y como el Judea conspiró contra él, mientras se acercaba la fiesta tabernánica, esa celebración que se parecía al desierto, la disposición, la tienda de Dios entre los hombres, Asus no se apresuró a presumir. Porque el Rey de los Reyes no necesita escenario. Él es el escenario. Y cuando llegue tu momento, no será una multitud que te corone. Será una cruz. No voy a ningún lado donde se lleva mi vida, me han dado a donde se le da mi vida. Perteneces a este mundo, y este mundo es el reino de las sombras que se aferra a lo que es pasajero. Pertenezco a otro lugar, donde la luz no sale, donde la sed está apagada, donde el Padre ya me ha preparado el camino. Pacto, y solo aquellos que nacen de nuevo pueden parpadearlo. Y cuando me voy, este mundo, con sus leyes de piedra, sus tribunales de hipocresía y sus acusaciones ensayadas, lo contendrá a medida que siempre giraba, ciego a la gloria que lo visita, sordo a la voz que grita en el desierto de sus almas. Tendrás tus tradiciones, tus sábados observados, tus piedras listas para ser lanzadas, pero llevaré conmigo a quienes escucharon y creen. Porque el verdad. Y no es una oración escrita en las juntas. Él es un hombre que yace sobre polvo, escribe en el suelo los nombres que su padre conoce, mientras que los acusadores, uno por uno, dejan caer sus armas. He aquí, él está entre ustedes que no condenaron, sino de separarse, la luz de la oscuridad, aquellos que ven a los que se niegan a abrir los ojos, aquellos que tengan sed de aquellos que ya se han ahogado en sus propias justificaciones. ¿Pides señales? La señal más grande ya está aquí, un Dios que se dobla para lavar los pies sucios, que elige la cruz en lugar del trono, que prefiere ser rechazado para forzar un reino. Y, sin embargo, cuando se levante, no habrá fuerza en el cielo o en la tierra que pueda detenerlo. Porque llega el momento, y ahora lo es, que los muertos escucharán su voz. Y los que lo rechazan hoy gritarán por las rocas que las ocultan. Pero aquellos que lo reciben, sabrán la verdad que libera, que el juez del universo es el mismo que extendió su mano a la adúltera y dijo, ve. Y no seas esclavo de lo que ya está perdonado. Naciste a continuación, enredado en las redes de este mundo que pasa. Fui de arriba, donde la luz no sabe las sombras y el tiempo se dobla a lo eterno. Perteneces a lo que es temporal, yo soy el que es. Y eso es exactamente porque, sin mí, morirás con el peso de tus pecados como cadenas invisibles. No por un decreto cruel, sino por una elección trágica, rechazar a quien es la salida. Cuando lo desafiaron, ¿quién eres, después de todo? No presentó credenciales humanas, ni invocó títulos pomposos. Simplemente repitió lo que había dicho desde el principio, como un martillo que golpea el mismo yunque hasta que rompe la incredulidad. Soy exactamente quien he estado diciendo que soy. Cada palabra suya era un eco del trono, cada sílaba un sello divino estampado en la historia. Pero ellos, sordos al cielo, solo escucharon blasfemia donde había revelación. Podría haber desnudado sus corazones allí mismo, con una palabra. Podría haber llamado a Legends of Angels para testificar. Pero el Padre es cierto, y Jesús solo habló lo que el Padre le había confiado. No para impresionar, sino para salvar. No para condenar, sino exponer la luz que ya brillaba entre ellos, incluso si sus ojos, los ojos vendados por el orgullo, no lo soportaban. Luego vino la oración que debería haberlos arrojado de rodillas. Cuando criaran al Hijo del Hombre, sabrán quién soy. Una profecía disfrazada de advertencia. Porque la cruz no sería derrota, sería la firma de Dios sobre la historia. En el momento en que el juez fuera juzgado porque los culpables fueran absueltos. En el momento en que me convierte en el que estoy aquí, tratado entre el cielo y la tierra, no por debilidad, sino por amor que se niega a dejar al hombre en manos de la muerte. Y algo pasó. Mientras él hablaba, la verdad, como espada, pura lagunas en los corazones endurecidos. Muchos creyeron. No para los milagros, no por signos, sino porque la voz de la que es la verdad resonó donde la mentira había reinado. Y para ellos, Jesús no ofreció aplausos, sino una forma, quédate en mi palabra. Porque la fe que no está arraigada en la obediencia es como una semilla arrojada al viento, tiene vida, pero nunca ha frutado. Pero ellos, tan a salvo de su linaje, tan orgullosos de su pasado, arrugaron la nariz, somos hijos de Abraham. Nunca fuimos esclavos para nadie. Como si las corrientes del pecado fueran menos reales porque son invisibles. Como si la herencia de la carne pudiera anular la esclavitud del alma. Jesús luego descendió el hacha a la raíz,
todos los que practican el pecado son un esclavo del pecado. Se gloren para ser descendientes del hombre que dejó todo para seguir a Dios. Pero Abraham no había tratado de matar su promesa cuando ella lo enfrentó. Abraham no había cerrado los oídos a la voz celestial. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, cortó Jesús. Pero tú, quieres matarme porque mi palabra no te queda bien. La verdad los expuso y la exposición los enfureció. Porque la luz no solo revela, ella arde. Se aferran a su genealogía como talismán, nuestro Padre es Dios. Pero Jesús, con precisión quirúrgica, rasgó la máscara, si Dios fuera tu Padre, me amarías. Porque vine de Él. Pero tú, eres niños que han sido asesinados desde el principio. El diablo no crea, se corrompe. No se construye, destruye. Y sus hijos heredan su ADN, una verdadera mentira, un verdadero odio a la justicia, la muerte pintada con religión. ¿Por qué no entiendes mi idioma? Preguntó al que es la palabra encarnada. Porque no puede no venir. No es una cuestión de intelecto, sino de naturaleza. Quien pertenece a Dios reconoce su voz, como las ovejas reconocen al pastor. Los otros, solo escuchan el eco de su propia rebelión. Lo llamaron demostrado. Desemereten. Cualquier cosa que no se enfrente al abismo que se abrió ante ellos, que el que habló fue más grande que Abraham, que el que prometió la vida venció a la muerte incluso antes de que los alcanzara. Si alguien cumple mi palabra, nunca verá la muerte, dijo. Y ellos, atrapados en la lógica de las tumbas, solo podían reír, Abraham murió. Los profetas murieron. ¿Quiénes crees que son? Ah, pero eso fue exactamente eso. ¿Quién pensó que era? Lo mismo que siempre ha sido. Estoy antes de que Abraham sea polvo, antes de que Adán sea golpe, antes de que el tiempo tenga un nombre. Y cuando, furiosamente, atraparon a Stones para apedrearlo, no se retiró al miedo, también fueron retirados. Porque tu tiempo aún no había llegado. Y cuando llegó, no serían piedras las que lo detendrían, sino el peso del amor que lo predicaría en una cruz. Luego, cuando salió del templo, donde la religión lo había rechazado, encontró a un hombre que nunca volvió la luz. Y allí, en el polvo del camino, Dios probaría una vez más que su mayor trabajo no es a través de templos de piedra, sino de vidas rotas. Ni él pecó ni a sus padres, dijo Jesús, desmantelando su teología barata de Dios un verdugo. Pero esto ha sucedido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y con un gesto que unió lo divino con el suelo, saliva, arcilla, el aliento de la creación, tocó los ojos ciegos. Ve a lavar. No era el agua lo que sanaría, sino la obediencia la que desbloquearía el milagro. Y cuando el hombre regresó, el escándalo no era la curación, fue quien lo había hecho. Porque Jesús no solo abrió ojos físicos, expuso la ceguera de aquellos que, con los ojos abiertos, se negaron a ver. Los vecinos susurraron, los incrédulos. Los fariseos estaban divididos, furiosos. ¿Cómo puede un pecador hacer tales señales? Algunos murmurados. Este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Otros ordenaron. Pero el viejo ciego, ahora testigo, no tenía dudas, él es un profeta. Y cuando arrastraron a sus padres para interrogarlos, el miedo habló más que la verdad. Pregúntale, él ya es un adulto, dijeron, esquivando como serpientes. Porque ser expulsado de la sinagoga no era solo perder un lugar, se cortó de la identidad, la comunidad, la ilusión de pertenecer a Dios. Y ellos, como muchos, prefirieron la mentira que alimentó el pan de la verdad que apagó. No querían la verdad, tendrían un trofeo. Dale gloria a Dios. Exigieron, como si la gloria no estuviera precisamente allí en la carne curada de esos ojos que ahora reflejaban el cielo. Sabemos que este hombre es un pecador, dijeron con la certeza arrogante de aquellos que nunca tuvieron que ser salvados. Pero el hombre, cuya vida había sido una voluntad silenciosa de la oscuridad hasta ese día, no se inclinó ante su juego. Con la simplicidad que solo la experiencia indiscutible permite, cortó el aire con palabras que todavía hacen eco, si es pecador, no lo sé. Una cosa que sé, era ciego y ahora veo. Era un cuchillo en su presunción. ¿Cómo discutir con un milagro? ¿Cómo debatir con la luz que inunda un alma? Entonces cambiaron tácticas, como las serpientes que cambian su piel, ¿cómo lo hizo? Cuéntanos de nuevo,
Preguntaron, no por la sed real, sino por la desesperación de controlar la narrativa. Pero él ya los había desenmascarado, ¿por qué quieres escuchar de nuevo? ¿Quieres ser tus discípulos también? La ironía ardía como sal en herida abierta. No pudieron soportarlo. La furia de aquellos que se ven expuestos siempre es violenta. Eres un discípulo de ese impostor. Ellos escupen. ¿Nosotros? Somos discípulos de Moisés. Dios habló con Moisés, ¿pero esto? Ni siquiera sabemos de dónde viene. Como si el origen de un hombre pudiera borrar lo que habían hecho sus dedos, convertir el barro en visión, la oscuridad en amanecer. El hombre, sin embargo, no regresó. Con una lógica que no pudieron refutar, los aplastó, esto es extraño. No sabes de dónde viene, pero él me dio la vista. Dios no ha escuchado a los pecadores, solo para aquellos que lo temen. Dado que el mundo es el mundo, nadie ha abierto los ojos de una ceguera de nacimiento. Si este hombre no fuera Dios, nada podría hacer. Silencio. Un silencio que gritaba. Porque lo sabían. Sabían que la verdad estaba allí, desnuda y cruda, y que sus manos estaban sucias de hipocresía. Luego hicieron lo que siempre hacen a aquellos que no pueden ganar con el argumento, atacaron al mensajero. Naciste todo en pecado y nos enseña. ¿A nosotros? Y lo expulsaron. No solo del templo, del círculo puro, el iluminado, los dueños de la luz mientras tropezaban con sus propias sombras. Pero la historia no termina ahí. Porque Jesús escucha. Oye el grito de los rechazados, el tirado, de aquellos que la religión aplasta en nombre de Dios. Y cuando lo encontró de menos, marcado, pero finalmente libre, le preguntó lo único que importaba. ¿Crees en el Hijo del Hombre? No era una pregunta sobre la doctrina. Fue una invitación a la vida. ¿Quién es él, Señor, que creo? Respondió el hombre, y la voz que lo había llamado oscuridad dijo, ya lo viste. Él es el que te habla. ¿Y entonces, entonces? Se calló. No de rodillas fuera de la obligación, sino de su rostro en la tierra, en adoración. Creo, Señor. Ya no era el ciego. Ya no era expulsado. Era un hombre que, por primera vez, vio, y lo que vio fue la cara que tiene sentido para todas las cosas. Pero Jesús no está contento con un milagro. Llegó a una revolución. Vine a este mundo para juzgar, dijo, para que aquellos que no ven, y aquellos que piensan que se ven ciegos. Los fariseos, siempre listos para ofender, morden el cebo, ¿estamos ciegos? Y él, sin piedad por la autodelusión, siente la verdad, si fueras ciegos, no serían culpables. Pero ahora que dicen, vemos, tu pecado permanece. Porque la peor ceguera no es la de los ojos. Es el del corazón que se niega a ver. Es la arrogancia que prefiere la oscuridad a la luz, porque la luz requiere cambio. ¿Y ellos? Ya habían decidido, preferían sus sillas de Moisés, sus títulos, sus tradiciones vacías, que les dejaría tropezar con su propio orgullo, mientras la vida pasaba, llamando, sígueme. Y ahora, frente a la amenaza que se cernía sobre su cabeza como una espada suspendida por un hilo, Jesús hace una pregunta que corta el aire como una cuchilla, ¿no hay 12 horas al día? No se trataba del momento en que estaba hablando, se trataba de la urgencia de la misión. A medida que los hombres se sacuden en las sombras, avanza la luz, porque los que caminan con la verdad no tropiezan, incluso si el suelo está mimado con trampas. ¿Pero ellos? Todavía estaban unidos a la lógica de los hombres, sordos al significado detrás de las palabras. Lázaro se quedó dormido, dice, y los discípulos, con su fe aún borrosos por el sueño de la incredulidad, responden con un optimismo ingenuo, si duermes, mejorará. Como si la muerte fuera solo un resfriado para sanar con tiempo y paciencia. Pero Jesús no llegó a los síntomas tranquilos, veo resucitar muerto. Y así, con una claridad que debería sacudir sus huesos, declara, Lázaro murió. Y aquí está el golpe para liberar, debido a ti, me alegro de no haber estado allí, para que crean. No fue crueldad, era la misericordia en su forma más pura. Porque la fe que no es probada por lo imposible es solo una hermosa teoría, escrita en arena. Y necesitaban ver con sus propios ojos que el que hablaba no era solo un maestro, él era el Señor sobre su propia muerte. Tomás,
con su oscuro pragmatismo, resume el miedo que todos sintieron, pero no se atrevieron a decir, vamos, morir con él. Como si la muerte fuera el final. Como si el hombre que acababa de prometer que la resurrección podría ser detenido por una lápida. Y cuando Jesús llega a Bethany, el olor a muerte ya impregnaba el aire, un día de luto, 4 días de desesperación, 4 días cuando las hermanas de Lázaro repitieron la misma pregunta que resonó en cada corazón roto, Señor, si tuvieras un estado aquí. Marta, siempre activa, lo deja, mientras María permanece inmóvil, ahogada en lágrimas. Y allí, entre el luto y la esperanza, Jesús hace una pregunta que resuena a través de los siglos. Soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, incluso si él muere, vivirá. ¿Lo crees? No era una pregunta retórica. Fue un llamado a la decisión. Y Marta, con la fe que temblaba pero no se rompió, responde, sí, Señor. Creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero la siguiente escena no es de triunfalismo, es de pura humanidad. Jesús, el Dios encarnado, llora. No por impotencia, sino por compasión. Porque conoce el peso de la muerte, el sabor amargo de la separación, el dolor que rasga el alma cuando el amor está herido. Y a medida que los judíos murmuran, se movieron, otros escépticos, se acerca a la tumba y ordena, retire la piedra. La objeción de Marta es instintiva, ya huele mal. Como si la podredumbre de la muerte pudiera contener al que es la vida misma. Y luego, con una voz que resuena más allá del tiempo, J. Jesús llora, Lázaro, sal. Un comando que no pide permiso a la biología, la lógica o el miedo. Y aquí, de Impossible Bends, un hombre vendado como un cadáver emerge de la oscuridad, aún unido por los vendajes de la muerte, hasta que Jesús comience, un ti. Déjalo ir. Ese milagro debería haber sido el punto final en duda. Pero la ceguera de los corazones endurecidos es terca. Algunos creyeron, otros, como hienas olfateando sangre, corrieron para denunciarla a los fariseos. Y en el Sanedrín, los vestidos de hipocresía del pragmatismo, si lo dejamos, todos creerán en él, y los romanos vendrán. Como si su verdadero miedo no fuera Roma sino perder el control. Cállapa, sin saberlo, profetiza la verdad que lo condenaría, un hombre debería ser muerto por el pueblo. Sí, lo es, pero no como imaginaron. Porque ese hombre no sería víctima del sistema, sería el Cordero el que quitaría el pecado del mundo. Y así, a medida que la sombra de la cruz se estiraba, Jesús se retira, no por miedo, sino por estrategia. Porque aún no había llegado el momento. Pero cuando llegó, hasta que la muerte temblara. Glorificará sin demora. La ironía es aguda como una cuchilla, en el mismo momento en que se consume la traición, se revela gloria. Judas sale a la oscuridad, y Jesús declara que ahora, justo ahora, cuando el pecado parece triunfar, es que el Hijo del Hombre es exaltado. Aquí no hay coincidencia, sino un plan soberano. La mayor vergüenza humana se convierte en la etapa de la mayor victoria divina. La cruz, que el mundo vería como derrota, es en realidad el trono donde Cristo es coronado en majestad. Y luego, como un rey que sabe que su batalla ya está ganada, Jesús mira a aquellos que han sido, aquellos que, a pesar de sus debilidades, aún lo siguen, dice, niños pequeños, por un poco estoy contigo. No es una despedida de la derrota, sino el tono de un general que sabe que la victoria está más allá de la noche que se acerca. Un nuevo mandamiento te da, que te ames. Como te amaba, que te aman el uno al otro. No es una solicitud, es un legado. No es una sugerencia, es la marca indeleble de aquellos que le pertenecen. En esto todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor el uno al otro. Pero Pedro, con su corazón ardiente y su fe de la vacilante, interrumpe, Señor, ¿a dónde vas? La pregunta está cargada de miedo, un hombre que da la tormenta pero no quiere enfrentarla. Y Jesús responde con una verdad que lo dejará, ¿a dónde voy? No puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Peter, por supuesto, no acepta. Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Te daré mi vida. Ah, Pedro, tus palabras son valientes, pero Jesús conoce el peso de la carne. ¿Me darás vida? Verdad, realmente, te digo que no cantarás el gallo hasta que me hayas negado 3 veces. El siguiente silencio debe haber sido insoportable. Y luego,
Como si quisiera aliviar la tensión con una promesa que trasciende la noche que vendrá. Jesús levanta los ojos y dice, si no giras tu corazón. ¿Cree en Dios? También creo en mí. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas. No es una despedida, es una garantía. No es una buena adiós, es un que incluso pronto. Pero los discípulos todavía no entienden. Tomás, práctico como siempre, interrumpe, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y luego Jesús libera las palabras que se ecularán por la eternidad, simple y devastadora, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin argumento filosófico. Sin discurso elaborado. Solo la verdad desnuda y cruda, es la puerta. Y quien lo pasa de la muerte a la vida. Y así, a medida que se profundizan las sombras de la traición y la noche avanza, Jesús no se desespera. Él no suplica, no se retira, no negocia. Él lo sabe. Sabes que la cruz no es un accidente de ruta, sino el clímax de una historia escrita ante la fundación del mundo. Sabes que el amor que te llevará a la muerte es el mismo amor que romperá las cadenas de la muerte para siempre. Y mientras Judas camina para sellar su destino con un beso, Jesús prepara a sus discípulos para un reino que ningún imperio podría conquistar. Porque la batalla no es suya. Es suyo. Y él ya ha ganado. Si no hubiera venido, si no hubiera hablado, si no hubiera expuesto sus obras a las claras de huevo, no habrían pecado. Pero aye. No tiene excusa. Quien me odia, odia a mi Padre también. Si no hubiera realizado trabajos que nadie más hiciera, no serían culpa. Pero ahora los vieron y, sin embargo, nos odian, para mí y para el Padre. Pero esto no es una sorpresa. No es derrota. Es una prueba de que el mundo se encuentra en el maligno, mientras que te han tomado de la oscuridad a la luz que ningún odio puede apagarse. Recuerde, el siervo no está por encima de su señor. Si me calmaron, también los calumniarán. Si me rechazaron, también los rechazarán. Pero lo que hicieron contra mí hicieron contra el que me envió. Y cuando llegue el Espíritu de la verdad, y él vendrá, él me testificará. Y también testificarás, porque están conmigo desde el principio. No temas las amenazas, no te dejes sacudir por la persecución. Ya he ganado el mundo. Llega el momento. La noche se cierra sobre Jerusalén, pero la luz nunca había borrado en ti. No los dejaré indefensos. El edredón vendrá, el que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero lo conoces, porque él habita en ti y estará contigo para siempre. No consigas un corazón angustiado. No seas dominado por el miedo. La paz que te doy no es como la que ofrece el mundo, frágil, fugaz, dependiente de las circunstancias. Mi paz es un río que fluye incluso en la tormenta, una certeza que ningún caos puede sacudir. Lo haré, pero volveré. Y cuando regrese, tu alegría estará completa, una alegría que ni la muerte ni el dolor, ni la traición pueden robar. Hasta entonces, permanece en mí. Porque fuera de mí, no tienes vida. Fuera de mí, cualquier fruta que intenten producir estará seca, vacía, destinada a las llamas. ¿Pero en mí? Ah, en mí florecerás incluso en invierno. En mí, incluso la poda se convierte en bendición. En mí, incluso el dolor se convierte en un propósito. Y cuando el mundo los llama locos por el amor, donde los demás odian, por perdonar donde otros condenan, por servir donde otros dominan para recordar, así es como me reconocieron. No por milagros, no por discursos, no por las multitudes. Pero por amor. Un amor que se dobla para lavar los pies sucios. Un amor que se rinde cuando todo requiere venganza. Un amor que, incluso predicó en una cruz, extiende sus brazos y susurra, Padre, perdónalos. Este es mi mandamiento. No es una carga, sino una identidad. No es una regla, sino una reflexión. Me encanta cómo los amaba, sin medidas, sin condiciones, sin retorno. Porque el mundo ha tenido mucho odio. He visto mucho egoísmo. Ya ha demostrado muchas de las obras de la oscuridad. Ahora es el giro de la luz. Ahora es el momento de los amigos de Dios. No es coincidencia que el mundo lo rechace. Si no hubiera venido, si no hubiera hablado,
Si no hubiera iluminado su oscuridad con milagros que ningún otro hombre hizo, tendrían una excusa. ¿Pero ahora? Ahora vieron la luz y preferían las sombras. Vieron el amor y eligieron el odio. No hay justificación, solo un corazón endurecido que cumple lo que se escribe, me odiaron sin razón. Pero no te desesperes. Lo que parece derrota es, de hecho, el nacimiento de una fuerza mayor. Porque cuando me vaya, no los dejaré huérfanos. El que enviará el Padre, el Consolador, el Espíritu de la verdad. No vendrá con palabras vacías, sino con poder para convencer al mundo, del pecado que las ciega, porque no me creen, de la justicia que las juzga, porque he regresado al Padre, y del juicio que ya está decretado, porque el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Sí, llorarás. El mundo se regocijará en mi ausencia, como alguien que celebra la victoria de un enemigo. Pero tu dolor es como el de la mujer en el parto, intensa pero fugaz. Porque cuando me vuelvan a ver, cuando la resurrección rompe la noche, la alegría estará tan llena que nadie puede sacarte de ti. Ese día, no habrá más dudas, ni parábolas veladas. Hablaré, por supuesto, y el Padre responderá a todas las solicitudes hechas en mi nombre. Porque los ama, no por obligación, sino porque primero me amabas y creías que venía de él. Ahora entendemos. Dirás, lleno de convicción. Pero los conozco, la fe hoy es ferviente, pero la prueba vendrá. Se acerca el tiempo que cada uno se dispersará, y estaré solo. ¿Solo? No. Porque el Padre está conmigo. Y es la misma presencia que los dejo, paz en medio de la tormenta. En este mundo, tendrás aflicciones, es correcto. Pero levantan la cabeza, gané el mundo. Y luego, con los ojos girados hacia el cielo, rezo, no como un hombre que ruega, sino como el hijo que sabe que ha llegado su momento. Padre. Glorifie, como te glorificé en la tierra. Completa el trabajo. Devuélveme a la gloria que tenía contigo antes de que existiera el universo. Porque la vida eterna no es un misterio lejano, es saberlo, para ti, el único Dios verdadero, y para mí, Jesucristo, el enviado. Revive su nombre a los que me dieron. Eran tuyos, y me confías en ellos. Mantuvieron tu palabra, reconocieron que yo venía de ti y creyeron. No rezo por el mundo, rezo por ellos. Para aquellos que, como yo, no son de este mundo, sino que son para él. Los santifico en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Justo cuando me enviaste, los envío, no como corderos indefensos, sino como testigos llenos de poder. Y no me detengo aquí. Mi oración se extiende más allá de ellos, por todos los que, a través de su mensaje, creerán en mí. Que sean uno, Padre, ya que somos uno. Que el mundo vea en esta unidad unitaria que me enviaste y los amaste como me amabas. Porque la batalla ya está ganada. El príncipe de este mundo ya ha sido probado. Y la alegría que tengo, la alegría de ver la redención consumada, será suya, para siempre. Respondió con una calma que sacudió los cimientos del poder romano. Ninguna autoridad me hubiera hecho sobre mí si no se diera desde arriba. Entonces, ¿quién me dio el mayor pecado? Estas palabras cortan el aire como una espada. Pilato, ahora se enfrentó no solo a un prisionero, sino con una verdad que lo trascendió. Intentó todo para liberarlo. Pero la multitud, instigada por los líderes religiosos, rugió como una bestia hambrienta: si eres liberado, no eres amigo de César. Todos los que se convierten en rey están en contra de César. Y así, el hombre que tenía el poder de la vida y la muerte en Judea se lavó las manos ante la mafia, como si el agua pudiera borrar la mancha de una decisión eterna. Este es tu rey, dijo, dándole la furia de los hombres. Pero la ironía era aguda, la que rechazaron como rey era, de hecho, la única legítima, no coronada por los hombres, sino por Dios mismo ante el fundamento del mundo. Luego lo tomaron, como un cordero silencioso antes de sus martillos. Llevando la cruz, el árbol que se convertiría en el trono del que reinaría sobre la historia. Y mientras los martillos de las puntas negras resonaron por la Golgota, el cielo estaba cubierto, como si la creación en sí no pudiera presenciar el vértice de la injusticia, los justos condenados, el santo perforado, el autor de la vida suspendida entre la tierra y el cielo. Pero lo que parecía derrota fue, de hecho, la mejor victoria jamás escrita. Porque allí, en esa cruz,
el velo del templo se rasgó hacia arriba y hacia abajo, no por manos humanas, sino por la mano de Dios, lo que indica que el acceso al Padre ahora estaba abierto. El precio había sido pagado. La deuda, cancelada. Y el grito de «es consumado». No fue un lamento, sino un decreto, el trabajo de redención fue completo. Y cuando pensaron que todo había terminado, la tumba vacía gritaría al mundo 3 días después, «Él no está aquí». Muerte, que había tragado la esperanza de los hombres, ahora vomitó a su ganador. Y el que fue predicado en la cruz como un criminal resurgido como Señor, no solo de los judíos, sino de toda la tierra todo el tiempo de toda la eternidad. Porque la historia no terminaría el viernes. El domingo vendría. Y con él, la prueba irrefutable de que incluso la tumba no podía contener al que es la vida. Este es el momento en que la justicia humana se dobla ante la prisa de la multitud. Pilato, el hombre que tenía el poder de la vida y la muerte, fue encarcelado por su propia debilidad. No tendrías autoridad sobre mí si no se la hubiera dado desde arriba, Jesús había declarado una calma que desarmó. Esa voz no se suplicó, no suplicó, dijo. Y en cada sílaba, se hizo eco de una verdad de que Pilato no podía ignorarlo, el verdadero juicio no estaba en esa corte de piedra, sino en los cielos que el mismo fiscal romano temía sin atreverse a confesar. Pero la voz de la mafia es más alta que la de la conciencia. Si dejas escapar a este hombre, no eres amigo de César. El grito no era por la justicia, sino por sangre. Y Pilato, el hombre que podría haber sido un héroe de la historia, eligió ser su cómplice. Sentado en Gabatá, el piso de piedra donde la cobardía sellaría su nombre, presentó a Jesús a la multitud con un gesto de desdén, «Aquí está tu rey». La ironía era aguda, estaba el rey de los judíos, coronados con espinas, rastros de sangre que se secaba en su rostro, mientras sus sujetos jugaban, «No tenemos rey sino César». Qué triste juego de palabras en la historia, un imperio construido en la espada negó a quien reinaría sobre la eternidad con un cetro de libre. Y así, se dio el veredicto. No para Pilato, no por sacerdotes, sino para la ceguera de un pueblo que prefería las cadenas de Roma a la libertad del Mesías. Jesús fue entregado, no hasta la muerte, sino para el cumplimiento de un plan que el infierno ni siquiera podía frustrar. Los soldados, instrumentos inconscientes de profecía, lo arrastraron fuera de la ciudad, hacia el Gólgota, el lugar del cráneo, donde la esperanza de los hombres sería predicado en madera. Y allí, entre 2 ladrones, el inocente fue criado como un trofeo de injusticia, sin darse cuenta de que estaban elevando la bandera de la victoria divina. Pilato, en un último acto de desafío o tal vez en una verdad que ya no podía contener, tenía una señal de un signo en 3 idiomas fijados, Jesús Nazarene, el rey de los judíos. Las cabezas de los sacerdotes se retuercen, no escribas, el rey de los judíos, pero él dijo que era rey. Pero Pilato, por primera y única vez, plantó sus pies, lo que escribí, escribió. Tal vez estaba orgulloso, tal vez fue el eco de esa voz lo que le había dicho, desde la cima se le dio. El hecho es que, involuntariamente, el hombre que se lavaba las manos sobre la responsabilidad ahora clavaba la confesión eterna en Madeira, el que colgaba allí no era un presunto rey, él era el rey. Y mientras los soldados compartieron sus túnicas como botín de guerra, arrojando clases sobre la túnica libre de costura, tejida de arriba a abajo, como la unidad de un reino que no podía ser desgarrado, las escrituras se cumplieron, carta por carta. Incluso el amargo vinagre en sus labios era la profecía, tengo sed, dijo, no por agua, sino por justicia. No por alivio, sino por consumación. ¿Y cuando el grito se consume? Impulsó el aire, no fue un lamento, sino un triunfo. La deuda fue pagada. El velo del templo, el que separó al hombre de Dios, tore arriba y abajo, no por manos humanas, sino por la fuerza de un sacrificio que se abrió de una vez por todo el Padre. Pero los hombres, cegados por la rutina de la muerte, aún actuaban como si todo fuera solo otra ejecución. Rompieron las piernas de los ladrones para apresurar su final, pero cuando llegaron a Jesús, lo encontraron ya muerto. Un soldado, por mero instinto o un destino que no entendía, se disparó a un lado. Y desde el corazón perforado brotó sangre y agua, el sello de un nuevo pacto, el símbolo de un bautismo que lavaría no solo Israel, sino del mundo. Mirarán a quien atravesó, había profetizado a Zacarías. Y había, humanidad, con sus manos sangrientas, mirando sin reconocer a quien murió para vivir. Luego llegó la prisa. Joseph de Arimatea, un hombre de posición,
pero un discípulo secreto, porque el miedo aún encarceló a muchos. Se atrevió a pedir el cuerpo. Nicodemo, el que una vez había buscado a Jesús por la noche, ahora trajo mirra y áloe, no en gotas, sino en 34 libras de perfume real. No era un entierro común, fue el tributo de un rey. Lo envolvieron en lino, con especias que embalsaron la carne pero no podían contener vida. Y lo pusieron en una nueva tumba, excavadas en rocha, donde no había descansado antes, porque el que sería colocado allí no permanecería muerto. La piedra fue enrollada. Los sellos, fijos. Los guardias, publicado. Y el mundo sin saberlo esperaba el terremoto que vendría. Y luego llegó el incrédulo, lo que requería evidencia, que se negó a creer solo por la palabra de los demás. Si no veo el signo de las uñas, si no le doy el dedo a las marcas, si no tocas tu lado perforado, no lo creeré. Sus palabras sonaban como un desafío, pero eran, de hecho, el grito de un corazón herido por la duda. Un hombre que había visto a su maestro fue arrastrado, golpeado, crucificado. ¿Cómo podrías aceptar que la muerte no le había ganado? ¿Cómo puedes confiar en que el que había sido enterrado ahora estaba vivo? Pero la misericordia no espera la perfección de la fe. 8 días después, las puertas cerradas no eran obstáculos. Jesús apareció, no como un fantasma, no como una sombra, sino en carne y hueso, con las marcas que contaban la historia de nuestra redención. Y fue directamente a Tomás: pon el dedo aquí. Mira mis manos. Extiende tu mano y toca mi lado. No fue una desaprobación, sino una invitación. No fue una humillación, sino una revelación: deja de ser incrédulo. Conviértete en un creyente. Y Tomé cayó. No de rodillas, sino en adoración. Mi Señor y mi Dios. Asé. Más alto y más alto rendimiento que podría salir de los labios de un hombre. Ya no era un discípulo vacilante, sino un testigo transformado. Y Jesús, con una sonrisa que solo el amor divino podía llevar, respondió: creías porque me viste. Pero bendecidos son aquellos que no han visto y aún creían. Porque la fe no depende de evidencia tangible. La fe nace cuando el corazón encuentra al que es la verdad misma. Y este Evangelio no fue escrito para que tuviéramos un registro histórico, sino creer, que podamos saber que Jesús no es solo un hombre que vivió, sino el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso, creyendo en Él, tenemos vida. No es una existencia pasajera, sino la vida eterna, la misma que palpitaba en el cofre del que ganó la muerte. Y luego, como si el cielo quisiera confirmar que la historia no había terminado, Jesús apareció nuevamente. Esta vez, junto al mar de Tiberias, donde el sol creciente pintó las aguas de oro y la brisa llevaba el olor a sal y promesa. Peter, siempre impulsivo, siempre inquieto, anunció: voy a pescar. Y los otros, como movidos por un instinto colectivo al conocido, respondieron: vamos. Trabajaron toda la noche. Lanzaron las redes. Nada. El mar, que a menudo los había sostenido, ahora les negaba incluso un solo pez. Hasta que el amanecer trajo consigo una voz familiar: niños, ¿tienes algo de comer? No lo reconocieron. No, respondieron, sin esperar nada. Pero luego vinieron la instrucción: ancla red a la derecha del bote. Y allí, donde la lógica decía que no había nada, la red se llenó hasta que casi 153 peces grandes, un número tan preciso que parecía un sello divino sobre el milagro. Y Juan, a quien Jesús amó, lo reconoció primero. Es el Señor. Peter no esperó. No había un bote que lo conteniera. Él arrojó al mar, las olas golpearon su cuerpo mientras nadaba hacia el que lo había rescatado tantas veces. No solo las aguas, sino de sí mismo. Cuando llegaron a la playa, el fuego ya estaba ardiendo. Pescado asado sobre las brasas. Pan. Un banquete preparado por las manos que habían sido clavados pero ahora servido con autoridad celestial. Trae algunos de los peces que has tomado, dijo Jesús. Y Peter, el mismo que le había negado 3 veces, ahora le sirvió, arrastrando su red completa a la tierra. Y luego surgió la pregunta que haría eco de la eternidad. 3 veces, como un espejo de las 3 negaciones. 3 veces, como un nuevo comienzo. Simon, hijo de John, ¿me amas más que estos?
Peter, herido por la repetición, respondió con el dolor de quien sabe que sus palabras han fallado antes: Señor, sabes que te amo. Y Jesús, restaurando lo que estaba roto, mi lambón. De nuevo: Simón, hijo de Jon, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Pastore mi oveja. Una tercera vez, como un cuchillo en el corazón ya expuesto: Simón, hijo de Jon, ¿me amas? Peter, ahora no solo triste, sino que se deshizo: Señor, sabes todas las cosas. Sabes que te amo. Y Jesús, con una voz que llevaba tanto el pasado como el futuro: ahorcicente a mis ovejas. De hecho, te digo, cuando eras joven, usaste y fuiste a donde querías. Pero cuando envejezas, extenderás tus manos y otro te usará y te llevarás a donde no quieres ir. Fue una profecía. Una sombra de la cruz que también sería el destino de Peter. Pero no era una amenaza, era una promesa. Porque seguir a Jesús no es una forma de seguridad, sino de gloria. No es una vida libre de vida, sino una vida que trasciende la muerte. Y luego, como si quisiera sellar la lección, Jesús miró a Pedro y solo dijo: sígueme. Pero Peter se volvió y vio a Jon, el amado discípulo, siguiéndolos. La curiosidad humana, siempre ansiosa por las comparaciones, surgió: Señor, ¿y sobre este? Pero Jesús no nos permite distraernos con el llamado de los demás. Tu respuesta fue un corte quirúrgico: si quiero que se quede hasta que regrese, ¿qué es eso para ti? Tú, sígueme. Porque la fe no es una competencia. No se trata de quién sirve mejor, quién sufre más, quién vive más. Se trata de seguirlo. Para arreglar los ojos en lo que es el autor y consumado de la fe. Y Juan, el que se reclinó en el cofre de Jesús en la última cena, el que testificó cada signo, cada palabra, cada milagro, escribió estas cosas que no sabríamos sobre Jesús, pero para que podamos crecer en él. Y si todo esto se escribió, cada palabra, cada gesto, de la vida transformada, el mundo no podía contener los libros. Porque Jesús no es solo una historia. Es la historia. El Verbo que hizo carne. El Dios que se convirtió en hombre para que el hombre pudiera convertirse en un hijo de Dios. Ahora, si llegaste aquí, no fue una coincidencia. Fue porque algo en estos versos resonó más allá de las palabras. Fue porque el Espíritu, que inspiró a Jon a escribir, también está hablando contigo. Así que detente. Reflejar. Y deja que esta verdad lo marque. He llegado al final del Evangelio de Juan, y ahora lo sé: la vida eterna no es un destino lejano, sino un nombre: Jesús. Conocerlo es conocer al Padre. Creer en él es tener vida que incluso la muerte no puede robar. Y si esta historia te enfrentó, si estos signos lo han movido, si estas palabras encendieron algo en ti, testifican. Comentario. Compartir. Porque la fe que no está confesada es como una lámpara debajo del busel: lo hay, pero no se ilumina. ¿Qué milagro te hizo creer realmente? ¿Qué palabra de él rompió sus excusas? ¿Qué acto de amor lo ha convencido de que dice que es? Hablar. Porque cuando testificas, no solo estás confirmando tu propia fe, está extendiendo una mano a aquellos que aún dudan, tal como Tomé una vez dudó. Y si aún no lo ha recibido, sepa esto: no espera que tenga todas las respuestas. Él está esperando que vengas. Que, como Peter, nades hacia él, incluso si tus fuerzas fallan. Que, como Tomé, toque las heridas de la que lleva la suya. Que, como Jon, descansen en el cofre de la que late el corazón para ti. Arrepentirse. Lo creas. Y síguelo. Porque la historia no terminó en la cruz, ni en la tumba vacía, ni siquiera en esta página. Ella todavía está sobre ti.